Todo ocurrió en una imponente mansión de Lomas de Chapultepec, una de esas zonas exclusivas de la Ciudad de México, donde el silencio en las calles es oro y las apariencias valen más que la propia sangre. Roberto Alejandro Castillo, un hombre exitoso y ciego de amor, acababa de salir por la enorme puerta de roble con su maletín de piel, confiado en que dejaba a los dos amores de su vida en perfecta armonía, sin sospechar ni por un segundo que el sonido de su auto alejándose sería el detonante de un infierno doméstico. Apenas el motor de su vehículo de lujo dejó de escucharse en la calle, la máscara de dulzura angelical de su esposa Vanessa cayó al suelo como un vaso de cristal roto, revelando una mueca de asco y desprecio absoluto que heló la sangre de la pobre anciana que la miraba con inocencia desde el sofá de terciopelo importado. Doña Guadalupe, con sus manos temblorosas y curtidas por décadas bajo el sol inclemente de los campos de Oaxaca, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Vanessa se transformó frente a sus ojos nublados por la edad. La nuera, obsesionada con la alta sociedad y el estatus, le arrebató con violencia el plato de fruta que Roberto le había servido con cariño antes de irse, gritándole que una mujer de rancho, con su aspecto humilde, no merecía comer en la vajilla fina traída de Europa, ni mucho menos manchar los muebles con su ropa tradicional. Fue un acto de crueldad tan repentino y vil que las lágrimas de la anciana no brotaron por el dolor físico del empujón, sino por la humillación profunda de ver cómo la mujer que juró amar a su hijo la trataba como si fuera un estorbo inservible en su propia casa. La escena era verdaderamente desgarradora por el brutal contraste visual que presentaba. Vanessa, alta, operada y vestida con ropa de diseñador que costaba una fortuna, se erguía amenazante y poderosa sobre la pequeña y frágil figura de doña Guadalupe, envuelta dignamente en su rebozo de colores. La anciana, que había sacado adelante a Roberto vendiendo tortillas hechas a mano y artesanías de papel en las plazas, ahora se encogía de miedo en el hogar que su hijo había construido, sin entender por qué su mera presencia y sus raíces indígenas causaban tanto odio en el corazón de su nuera, pero nadie, absolutamente nadie en ese momento, podría haber imaginado el secreto que guardaban esas paredes y el giro del destino que estaba por ocurrir. Esta historia nos muestra la cruda y triste realidad que muchos padres y abuelos sufren en silencio dentro de las paredes de residencias que deberían ser su refugio, enfrentando una traición que nadie espera de la familia política cuando no hay testigos. Antes de continuar con este relato que seguramente hará hervir tu sangre de indignación y tocará las fibras más sensibles de tu corazón por la injusticia vivida, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Me encantaría saber desde dónde nos acompañas para enviarte un saludo caluroso y fraterno. La residencia de los Castillos se alzaba majestuosa sobre una de las colinas más exclusivas de la ciudad, un monumento de mármol frío y ventanales inmensos que miraban hacia el horizonte contaminado, pero brillante de la capital mexicana. En su interior, el aire siempre estaba acondicionado a una temperatura gélida, perfumado con esencias costosas que intentaban borrar cualquier rastro de humanidad, un contraste doloroso con el aroma a leña, maíz tostado y chocolate caliente, que siempre había impregnado la humilde casita de adobe donde Roberto creció en Oaxaca. Aunque ahora pisaba alfombras persas y bebía vinos de reserva, el corazón de la casa latía de forma irregular, dividido entre la frialdad de la decoración moderna y la calidez desplazada de una madre que no encajaba en la foto perfecta de la alta sociedad. Roberto Alejandro Castillo era un hombre que se había hecho a sí mismo a base de puro esfuerzo y desvelos, pasando de vender chicles en los semáforos cuando era apenas un chamaco a dirigir una de las empresas de construcción más importantes del país. Sus ojos oscuros, aunque rodeados ahora por las líneas de expresión propias de un ejecutivo estresado, todavía conservaban esa mirada noble y trabajadora de la gente de campo, esa honestidad que no se compra con ninguna tarjeta de crédito. Amaba profundamente a su madre, doña Guadalupe, y en su afán de hijo agradecido, creyó que traerla a vivir a su mansión llena de lujos era la mejor forma de pagarle por tantos años de sacrificio y manos agrietadas por el trabajo duro. Sin embargo, Roberto vivía con una venda en los ojos,
cegado por el amor a su esposa Vanessa y por las interminables horas que pasaba en la oficina o viajando para mantener ese estatus de vida. No se daba cuenta de que doña Guadalupe, con su baja estatura, su piel morena curtida por el sol mixteco y su inseparable rebozo de colores, se sentía como un pajarito enjaulado en aquella casa inmensa. Ella caminaba con pasos silenciosos por los pasillos, tratando de no molestar, de no tocar nada que pudiera romperse, guardando sus historias y sus tradiciones en el fondo de su corazón para no incomodar a la señora de la casa, quien la miraba siempre con una mezcla de impaciencia y repulsión apenas disimulada. Vanessa, por su parte, era la imagen viva de la vanidad y la arrogancia superficial que a veces corroe a ciertos círculos sociales. Obsesionada con las cirugías plásticas, las marcas de diseñador y las cenas de beneficencia, donde solo se va para ser visto, veía a su suegra no como a una madre, sino como un mueble viejo y desentonado que arruinaba la estética minimalista de su sala. Cada vez que Roberto estaba presente, Vanessa fingía una sonrisa tensa y soltaba frases pasivo-agresivas disfrazadas de preocupación, pero en sus ojos azules, fríos como el hielo, se notaba el desprecio que sentía por el origen humilde de su marido, un origen que doña Guadalupe representaba en carne y hueso cada día. Aquella mañana, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras Roberto terminaba de ajustar su corbata de seda frente al espejo del vestíbulo. Se preparaba para un viaje de negocios crucial a Nueva York, que lo mantendría alejado al menos una semana, y la preocupación habitual de dejar a su madre sola le arrugaba la frente. Se acercó a doña Guadalupe, le dio un beso tierno en la frente y le prometió que le traería un regalo especial, ignorando que el único regalo que ella deseaba era volver a su pueblo donde la gente la saludaba por su nombre y no la miraban como si fuera invisible o una molestia. Antes de tomar su maleta, Roberto se volvió hacia su esposa y la tomó de las manos, mirándola con esa devoción ingenua de quien cree tenerlo todo. «Te encargo mucho a mi madre, mi amor», le dijo con voz suave pero firme. «Sabes que ella es mi vida entera. Trátala como a una reina, por favor». Vanessa asintió con una sonrisa ensayada, dándole un beso rápido en la mejilla y asegurándole que no tenía de qué preocuparse, que ambas se la pasarían de maravilla juntas. Pero apenas la puerta principal se cerró y el clic de la cerradura resonó en el vestíbulo vacío, la atmósfera cambió tan drásticamente que doña Guadalupe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vanessa giró sobre sus tacones de aguja con una lentitud predadora, borrando la sonrisa de su rostro como quien se quita una máscara pesada. Caminó hacia la anciana que permanecía sentada en la orilla del sofá con las manos juntas sobre su regazo y con un movimiento brusco le señaló el camino hacia la cocina. «Levántate de ahí ahora mismo», siseó con veneno. «Ese sofá es italiano y cuesta más de lo que tú y todo tu pueblo ganarían en 10 vidas. No quiero que lo llenes de piojos o de ese olor a grasa y maíz que traes impregnado en esa ropa ridícula». La humillación fue directa y brutal, golpeando la dignidad de doña Guadalupe más fuerte que cualquier bofetada física. Vanessa continuó su ataque verbal, dejándole claro que mientras el patrón no estuviera, las reglas cambiaban radicalmente. Le prohibió terminantemente usar los baños de la planta baja, sentarse en la sala principal o incluso asomarse al jardín si había visitas, relegándola a las sombras de su propia casa. «¿Y tú qué habrías hecho en su lugar si alguien te hablara así? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si hubieras aguantado por amor a tu hijo o si hubieras puesto un alto de inmediato». Lo que estaba en juego en ese momento iba mucho más allá de un simple maltrato verbal o una grosería pasajera. Se trataba de la dignidad y la integridad física de una mujer mayor que ya no tenía las fuerzas para defenderse sola. Vanessa, con una frialdad calculadora, decidió que la presencia de su suegra era incompatible con la imagen de perfección que quería proyectar para una importante reunión social que organizaría en la casa esa misma semana. Sin el menor remordimiento, obligó a doña Guadalupe a sacar sus pocas pertenencias de la cómoda habitación de huéspedes, alegando que necesitaba ese espacio para guardar sus vestidos de gala y que el olor a viejo de la anciana impregnaba las cortinas de seda. La pobre madre, con el corazón estrujado y las piernas temblando por el esfuerzo,
Tuvo que cargar sus bolsas hasta el pequeño cuarto de servicio ubicado en la parte trasera de la mansión, un lugar húmedo y sin calefacción, destinado a guardar las escobas y los tiliches que ya no servían. Para doña Guadalupe, esto no era solo un cambio de habitación, era un destierro cruel dentro de la propia casa de su hijo, una señal clara de que para la señora de la casa, ella valía menos que los adornos de porcelana que limpiaban con tanto esmero. La temperatura en ese cuarto bajaba drásticamente por las noches, poniendo en grave riesgo la salud de sus huesos cansados y sus pulmones, acostumbrados al calorcito del fogón y no al frío del concreto desnudo. Pero el verdadero terror comenzó cuando doña Guadalupe, asustada y sintiéndose vulnerable, intentó sacar su viejo celular para marcarle a Roberto y contarle lo que estaba sucediendo. Vanessa, anticipando el movimiento como un halcón que acecha a su presa, se abalanzó sobre ella y le arrebató el teléfono de las manos con violencia. «Ni se te ocurra molestar a mi esposo con tus chismes de vieja», le gritó mientras guardaba el aparato en su bolsillo. «Él está en Nueva York cerrando negocios millonarios para pagar esta vida, no para escuchar las quejas de una malagradecida que no sabe comportarse a la altura». Con esa acción, Vanessa cortó el único hilo de esperanza que tenía la anciana, dejándola completamente incomunicada y a merced de sus caprichos. La situación se tornó crítica y urgente. Roberto estaría fuera por varios días, y en ese tiempo, doña Guadalupe quedaba totalmente indefensa, sin poder pedir auxilio, sin dinero y bajo el control absoluto de una mujer que parecía disfrutar de su sufrimiento. La vida de la madre pendía de un hilo, pues Vanessa controlaba ahora también su alimentación, prohibiéndole terminantemente acercarse a la cocina principal o abrir el refrigerador sin permiso, como si la comida fuera un lujo que ella no merecía. La amenaza era latente y escalofriante. Si doña Guadalupe osaba salir de ese cuarto o hacer el más mínimo ruido cuando llegaran las amistades de Vanessa, las consecuencias serían peores. La anciana se vio obligada a racionar unas galletas que tenía guardadas en su bolso, rezando a la Virgen no por ella, sino para que su hijo nunca se enterara de la vergüenza que ella estaba pasando, protegiéndolo con su silencio hasta el final. El reloj corría en contra de la bondadosa mujer, y la pregunta que flotaba en el aire era si su cuerpo y su espíritu resistirían el maltrato hasta que Roberto regresara, o si la tragedia golpearía antes de que la verdad saliera a la luz. Los días pasaron lentos y dolorosos como una condena injusta para doña Guadalupe. Encerrada en ese cuarto de servicio que olía a humedad y soledad, la anciana combatía el hambre y el frío con la única arma que le quedaba, sus manos creadoras. Mientras arriba se escuchaba el tintineo de copas de cristal y las risas falsas de las amigas de Vanessa, ella buscaba pedazos de papel, viejos recibos o envolturas que encontraba en la basura del cuarto para doblarlos con paciencia infinita. Sus dedos, aunque doloridos por la artritis y el frío, recordaban la memoria muscular de años haciendo artesanías, y poco a poco el suelo gris del cuarto se fue llenando de pequeñas figuras, palomas, colibríes y flores de papel que eran su única compañía y su forma silenciosa de orar por el regreso de su hijo. Una tarde, Vanessa bajó hecha una furia porque necesitaba buscar un florero antiguo que había relegado al olvido. Al abrir la puerta del cuarto de servicio sin siquiera tocar, se encontró con aquel pequeño zoológico de papel que doña Guadalupe había creado para mantener la cordura. Lejos de conmoverse por la soledad de la anciana, la nuera soltó una carcajada llena de burla y desdén, pateando las figuras como si fueran insectos asquerosos que invadían su propiedad inmaculada. «Mira nada más este mugrero», gritó con los ojos desorbitados. «¿Qué te crees que es esto, un mercado de pueblo? Aquí no queremos tus artesanías de quinta categoría, vieja loca». Con una crueldad innecesaria, Vanessa obligó a doña Guadalupe a recoger cada una de sus creaciones del suelo y tirarlas ella misma en una bolsa de basura negra. La anciana obedeció con la cabeza baja, sintiendo cómo con cada figura que caía al fondo de la bolsa se rompía también un pedazo de su propia dignidad. «Y límpiate esas lágrimas», le ordenó Vanessa con frialdad mientras se retocaba el maquillaje en el reflejo de una ventana, «porque hoy vienen visitas muy importantes y no quiero que nadie te vea ni te escuche. Si alguien pregunta, tú no existes.
o mejor aún, les diré que estás en un asilo porque ya no razonas bien. La noche de la gran cena llegó y la casa brillaba con luces cálidas que contrastaban con la oscuridad del encierro de la madre. Los invitados, gente de la alta sociedad con trajes caros y joyas ostentosas, llenaban la sala elogiando el buen gusto de la anfitriona. Entre canapés de salmón y vinos importados, una de las amigas de Vanessa preguntó casualmente por la madre de Roberto, esa señora pintoresca que habían visto alguna vez. Vanessa, sin perder la compostura ni un segundo, suspiró con una tristeza teatral y mintió descaradamente. «Ay, pobrecita, ya saben cómo es la edad». Empezó a decir locuras y se puso agresiva. Tuvimos que mandarla a una casa de reposo en Cuernavaca para que esté mejor atendida. Roberto está destrozado, pero fue lo mejor. Mientras tanto, en el cuarto de servicio, doña Guadalupe escuchaba la música lejana y se frotaba los brazos para entrar en calor, sin saber que arriba la estaban borrando de la vida de su hijo con mentiras. El hambre le rugía en el estómago, pues Vanessa olvidó deliberadamente ordenarle a la empleada doméstica que le bajara la cena. Sin embargo, lo que la malvada nuera no sabía era que Roberto, guiado por una intuición inexplicable, o quizás por esa conexión invisible que solo tienen los hijos con sus madres, había decidido adelantar su vuelo y cancelar sus reuniones restantes. Mas nadie podría imaginar que por detrás de aquel hombre de negocios, que siempre parecía estar ocupado y distraído, había una verdad oculta y una tecnología que cambiaría todo en cuestión de minutos. Roberto no era solo un empresario rico, era un hombre meticuloso que había instalado un sistema de cámaras de seguridad de alta definición con micrófonos ocultos en cada rincón de la casa. Ese detalle, ese pequeño gran secreto que Vanessa ignoraba por completo en su soberbia, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si descubres que tu pareja miente sobre el paradero de tu propia madre? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene te dejará helado. El destino, que a veces parece jugar a los dados con nuestra suerte, quiso que la reunión en Nueva York se cancelara de imprevisto. Roberto, impulsado por una extraña opresión en el pecho, esa corazonada que los mexicanos llamamos mal presentimiento, decidió no avisar de su regreso. Quería sorprender a su esposa con una cena romántica y abrazar a su madre, a quien extrañaba más de lo normal. Al entrar a la residencia, el silencio sepulcral que lo recibió le pareció antinatural, muy distinto a la calidez que él imaginaba encontrar. No había música, no había risas, y lo más inquietante, no había ni rastro del aroma a café de olla que su madre solía preparar por las tardes, un aroma que para él significaba hogar. Caminó despacio por el vestíbulo, dejando su maleta en el suelo con cuidado. «Vanessa, mamá», llamó con voz potente, pero el eco de las paredes de mármol fue su única respuesta. Al dirigirse hacia la cocina buscando un vaso de agua, algo en el suelo llamó poderosamente su atención. Allí, casi escondido junto al lujoso bote de basura de acero inoxidable, yacía una pequeña bola de papel arrugada. Para cualquier otra persona, eso hubiera sido simple basura, pero para Roberto, al agacharse y desdoblarlo con cuidado, fue como recibir un golpe directo al corazón. Era un colibrí de papel, maltratado y sucio, una de esas figuritas que su madre le hacía cuando eran pobres y no tenían para juguetes, un símbolo sagrado de su amor que ella jamás, bajo ninguna circunstancia, habría tirado a la basura. Ese pequeño pedazo de papel gritaba una verdad que Roberto se había negado a ver. Sus manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una furia contenida que empezaba a nacer en sus entrañas. ¿Por qué estaba esto en la basura? ¿Dónde estaba su madre? La duda se transformó en una sospecha oscura. Recordó entonces el sistema de seguridad que había instalado meses atrás, no para vigilar a su familia, sino para protegerse de los secuestros y robos tan comunes en la ciudad. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sacó su celular de última generación y abrió la aplicación de las cámaras, rezando para que sus sospechas fueran infundadas. Lo que sus ojos vieron en esa pantalla de alta definición le desgarró el alma en 1000 pedazos. Allí estaba la evidencia, clara y brutal, grabada en 4K. Vio las fechas y horas exactas. Apenas 5 minutos después de que él se fuera, vio a Vanessa transformarse en un monstruo.
Vio cómo le arrebataba la comida, cómo la empujaba hacia el cuarto de servicio, cómo tiraba las artesanías y cómo se burlaba de su origen. Escuchó, gracias a los micrófonos de alta fidelidad, cada insulto, cada vieja ridícula, cada mentira dicha a los invitados sobre el supuesto asilo. Roberto se quedó paralizado en medio de la cocina, con el celular en la mano y lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. La mujer que él creía amar no era más que una actriz cruel, y su madre, la mujer que le dio la vida, estaba viviendo un infierno bajo su propio techo. La ceguera del empresario había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación fría y absoluta. Tenía la prueba irrefutable en su mano, un arma digital cargada de verdad que estaba a punto de detonar. Lo que viene te va a sorprender, y te aseguro que no querrás perderte el desenlace de esta historia. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para ver cómo se hace justicia en este preciso instante. Roberto caminó hacia la sala principal con pasos pesados, resonando como un tambor de guerra en el silencio de la casa. Allí estaba Vanessa, recostada cómodamente en el sofá, con una copa de vino en la mano y una mascarilla facial puesta, disfrutando de la paz que había logrado al deshacerse de su suegra. Al ver entrar a su esposo, casi se atraganta con el vino. Se puso de pie de un salto, intentando componer una sonrisa encantadora mientras escondía su nerviosismo. «Mi amor, qué sorpresa tan maravillosa», exclamó con esa voz melosa que ahora a Roberto le sonaba a veneno puro. «¿Por qué no avisaste? Hubiera preparado algo especial. Tu mamá, pobrecita, ya se durmió. Estaba muy cansada». Roberto no respondió. Ni siquiera la miró a los ojos. Con una calma aterradora pasó de largo su intento de abrazo y se dirigió directamente a la enorme pantalla de televisión que presidía la sala. Sin decir una palabra, conectó su celular al sistema inteligente. «¿Qué haces, cariño? ¿Quieres ver una película?», preguntó Vanessa, empezando a sentir un nudo en el estómago ante la frialdad de su marido. «Sí», respondió él finalmente, con una voz que parecía venir de ultratumba. «Vamos a ver una película de terror. La tuya». En ese instante, la pantalla gigante se iluminó con las imágenes grabadas horas antes. El sonido envolvente de la sala amplificó los gritos, los insultos y el ruido seco de las artesanías siendo aplastadas. La cara de Vanessa palideció tanto que se confundió con el blanco de su mascarilla. Sus ojos se abrieron como platos al verse a sí misma actuando con tal vileza. «Roberto, espera, te lo puedo explicar. Eso está editado. Ella me provocó. Está senil», tartamudeó intentando tapar la realidad con excusas patéticas. Pero Roberto levantó una mano, silenciándola de tajo. «Cállate. No quiero oír ni una sola mentira más salir de esa boca». Mientras el video seguía reproduciéndose como un testigo implacable, Roberto dio media vuelta y corrió hacia el área de servicio. Abrió la puerta del pequeño cuarto de tiliches de un golpe y ahí la encontró. Doña Guadalupe, acurrucada en un rincón sobre unos cartones, temblando de frío y abrazada a su rebozo como si fuera su único escudo. Al ver a su hijo, la anciana no pudo contener el llanto y se cubrió la cara, avergonzada de que él la viera así. «Perdóname, hijo, perdóname por causarte problemas», sollozó ella. Roberto se tiró al suelo de rodillas, la abrazó con todas sus fuerzas y con la voz quebrada le susurró: «No, mamá, perdóname tú a mí por haber estado tan ciego». La levantó en brazos como si fuera una pluma, con una delicadeza infinita, y la llevó de regreso a la sala principal, donde Vanessa seguía paralizada por el miedo. Roberto sentó a su madre en el sillón más cómodo, ese que le habían prohibido tocar, y se giró hacia su esposa con una mirada que habría podido incendiar la casa entera. «Esta mujer», dijo señalando a su madre con orgullo, «se partió el lomo vendiendo tortillas para que yo pudiera ser el hombre que soy hoy. Y tú no eres más que un envase bonito y vacío». Vanessa intentó acercarse, llorando lágrimas de cocodrilo. «Por favor, Roberto, dame otra oportunidad. Fue un error». Pero la sentencia ya estaba dictada. Roberto caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. «Tienes 5 minutos para largarte de mi casa», sentenció con voz de trueno. «Y escúchame bien, te vas con lo que traías puesto cuando te conocí. Todas las joyas, las tarjetas, el coche y la ropa de marca se quedan aquí.
porque todo eso lo pagó el trabajo de este hijo de la tortillera al que tanto desprecias. Fuera. La humillación de Vanessa fue absoluta. Tuvo que salir de la mansión bajo la mirada de desprecio de su esposo y la mirada triste, pero digna de doña Guadalupe. Sin sus lujos, sin su altivez y sin techo, caminó hacia la calle oscura mientras Roberto cerraba la puerta, dejando fuera para siempre la maldad que había envenenado su hogar. Fue un corte limpio, rápido y definitivo, donde la justicia divina pareció actuar a través de las manos de un hijo que finalmente recordó de dónde venía. Con la puerta cerrada y el eco de los tacones de Vanessa perdiéndose en la noche fría de la ciudad, un silencio nuevo inundó la residencia Castillo. Pero esta vez no era ese silencio gélido y opresivo de museo que tanto le gustaba a su exesposa. Era un silencio de paz, de alivio, como el que se siente después de una tormenta violenta. Roberto regresó a la sala, donde su madre se limpiaba las últimas lágrimas con la punta de su rebozo y sin decir nada, se quitó el saco de diseñador, se aflojó la corbata y se sentó en el suelo, a los pies de ella, recargando la cabeza en sus rodillas, tal como lo hacía cuando era un niño pequeño y buscaba consuelo. Esa noche no hubo cenas gourmet ni vinos caros. Madre e hijo se fueron a la cocina y entre risas tímidas y suspiros de desahogo, prepararon un simple chocolate caliente con pan dulce. El aroma a canela y cacao llenó cada rincón de la mansión, exorcizando para siempre el olor a perfumes sintéticos y vanidad. Doña Guadalupe, con sus ojos brillando de nuevo, sacó de entre sus ropas una última figura de papel que había logrado salvar, una paloma con las alas abiertas. Roberto la tomó con reverencia y en lugar de esconderla, la colocó en el centro de la mesa de cristal de la sala, convirtiéndola en el adorno más valioso de toda la casa, un monumento a la resistencia y al amor incondicional. Con el tiempo, la vida de Roberto cambió drásticamente. Aunque siguió siendo un empresario exitoso, sus prioridades dieron un giro de 180 grados. Entendió que ninguna reunión de negocios, por millonaria que fuera, valía más que una tarde escuchando las historias de su madre. La casa se llenó de vida, de figuras de papel en cada repisa y, sobre todo, de dignidad. Los amigos falsos se fueron junto con Vanessa, pero llegaron otros nuevos, aquellos que valoraban a las personas por su esencia y no por su código postal. Doña Guadalupe vivió el resto de sus días no como una huésped indeseada, sino como la verdadera reina del hogar, respetada y amada hasta su último suspiro. Esta historia nos deja una lección que golpea el alma y que jamás debemos olvidar, especialmente en estos tiempos donde las apariencias parecen importar más que los sentimientos. Ese día, Roberto aprendió a la mala que el dinero puede comprar una casa lujosa en las lomas, pero nunca podrá comprar el calor de un verdadero hogar. Aprendió que nunca debes despreciar las manos callosas y humildes que te limpiaron y te alimentaron cuando no eras nadie, por intentar impresionar a personas que te abandonarán en cuanto se acabe tu fortuna. La verdadera riqueza no está en lo que llevas puesto, sino en a quién tienes a tu lado cuando todo lo demás falla. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza profunda te deja esta historia de justicia y amor filial? ¿Crees que Roberto actuó bien al echar a su esposa o debió darle otra oportunidad? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar en tus propios padres o abuelos, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje urgente. No olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón. Hasta la próxima.